En los años 90, la policía de Indiana se enfrentó a uno de los descubrimientos más aterradores de su historia. En una lujosa mansión ubicada en los tranquilos suburbios de Indianápolis, aparecieron los restos de más de una docena de hombres, la mayoría jóvenes desaparecidos que habían sido vistos por última vez en bares y clubes de la ciudad. El responsable no era un criminal común, era un hombre de familia, un empresario exitoso, alguien que, para muchos, representaba el sueño americano. Su nombre, Herb Baumeister. Durante años, Herb llevó una vida doble: esposo y padre ejemplar por el día, y por la noche, un depredador que cazaba a sus víctimas en la comunidad gay de Indianápolis. Los llevaba a su mansión, donde los estrangulaba, para luego deshacerse de sus cuerpos en el extenso terreno de su finca, Fox Hollow Farm. La magnitud del hallazgo estremeció al país: huesos dispersos en el bosque, restos humanos arrojados como basura, y un hombre que, hasta ese momento, nadie hubiera sospechado capaz de tal horror. Un padre de familia ejemplar para algunos, pero un monstruo para otros. Herbert Richard Baumeister nació el 7 de abril de 1947 en Indianápolis, Indiana. Creció en el seno de una familia aparentemente estable y de buena posición. Su padre era anestesiólogo, un hombre respetado, y su madre, ama de casa. A simple vista, Herb tuvo una infancia acomodada, sin grandes carencias. Pero desde muy joven, algo en él no encajaba. Durante su adolescencia, sus compañeros lo describían como extraño. Exhibía un comportamiento excéntrico, a veces grotesco, mostraba un humor macabro, se obsesionaba con temas de muerte y decadencia, y parecía incapaz de leer las emociones de los demás. Con los años, los especialistas lo relacionarían con rasgos de esquizofrenia paranoide y trastorno de personalidad antisocial, pero en aquel entonces, solo era ese chico raro que no terminaba de encajar. Aún así, Herb intentó seguir el camino convencional. Fue a la universidad, aunque no logró graduarse. Se casó con una mujer llamada Juliana, con quien tuvo 3 hijos, y poco a poco, trató de construir la fachada de un hombre normal. La imagen pública que proyectaba era la de un ciudadano ejemplar. Con su esposa, abrió un negocio de artículos de segunda mano llamado Sav Alot, que tuvo gran éxito en Indianápolis. Eso le dio cierto reconocimiento en la comunidad, además de estabilidad económica. En las reuniones familiares y los eventos sociales, Herb era el padre trabajador, el emprendedor responsable, el vecino amigable, pero, puertas adentro, la historia era diferente. Su esposa describía su carácter como errático y distante. No mostraba afecto, evitaba la intimidad, y a menudo desaparecía sin dar explicaciones. Tenía arranques de furia sin motivo aparente, y un aire de constante tensión. Herb era un hombre al que parecía costarle ser humano. Sin embargo, esa vida convencional, esa máscara de hombre común, era perfecta para ocultar algo mucho más oscuro. Herb necesitaba esa fachada para desviar cualquier sospecha. Mientras los demás lo veían como un padre, un esposo y un empresario, en su interior germinaba la mente de un depredador, porque detrás de cada sonrisa en una reunión de negocios, detrás de cada salida familiar a la iglesia o al vecindario, se escondía un hombre que estaba comenzando a perder el control. Nadie lo sospechaba, pero el padre de familia ejemplar, el empresario exitoso, ya había comenzado a darle forma a su otra identidad, una identidad que lo transformaría en uno de los asesinos más aterradores de Indiana, una doble vida que muy pronto comenzaría a devorar todo a su alrededor. Mientras en casa Herb jugaba el papel del esposo reservado y del padre responsable, por las noches se transformaba en alguien completamente distinto. Era como si en su interior coexistieran 2 mundos paralelos, el hombre de negocios y el cazador de presas humanas. Su esposa relató años después que Herb rara vez mostraba interés por la intimidad conyugal. Esa represión, unida a sus conflictos internos y su obsesión con el control, lo llevaron a buscar escape en un ambiente secreto, la vida nocturna de la comunidad gay de Indianápolis. Bajo el alias de Brian Smart, Herb comenzó a frecuentar bares y clubes, especialmente el Varsity Lounge, donde se le veía entablando conversación con hombres jóvenes, muchos de ellos en situaciones vulnerables, siempre con la misma estrategia: mostrarse encantador, ganar confianza, y luego invitar a esos hombres a su casa en las afueras de la ciudad, la ahora infame Fox Hollow Farm. En esas escapadas nocturnas, Herb parecía liberar a su verdadero yo. Ya no era el empresario con traje y corbata, ni el padre en el jardín con sus hijos. Era un hombre oscuro,
seductor y manipulador, que encontraba un extraño placer en dominar a quienes lo acompañaban. Varios sobrevivientes relatarían que Herb tenía una peligrosa fascinación con la asfixia erótica. Les pedía que lo dejaran estrangularlos, como un juego, asegurando que era solo parte de la diversión. Pero lo que para algunos era una práctica arriesgada, para Herb era el preludio de lo que más lo excitaba: el control absoluto sobre la vida y la muerte. Esa doble vida se mantuvo oculta durante años. Su esposa, Juliana, nunca sospechó del todo, aunque había señales como los largos viajes en los que Herb desaparecía, o las noches en las que llegaba tarde con olor a alcohol. Siempre terminaba convencida de que se trataba de trabajo o estrés. La imagen pública de Herb lo protegía, y su habilidad para manipular era impecable. Mientras tanto, en Indianápolis, los reportes de hombres desaparecidos iban en aumento. Jóvenes entre los 20 y 30 años, vistos por última vez en bares de la ciudad, desaparecían sin dejar rastro. Sus familias denunciaban, pero los casos quedaban en el aire, sin conexión aparente. Nadie imaginaba que muchos de ellos habían terminado en la misma dirección: la finca de Herb Baumeister. De día, un padre y un empresario. De noche, un depredador en busca de víctimas. Esa doble vida de Herb Baumeister no tardaría en colapsar, y cuando lo hizo, la verdad que emergió fue más aterradora de lo que nadie hubiera podido imaginar. No era un asesino impulsivo. No actuaba en un arrebato de violencia repentina. Su frialdad y meticulosidad lo distinguían de otros criminales. Tenía un patrón, un plan, un modus operandi cuidadosamente diseñado que repetía una y otra vez, como un ritual oscuro. Todo comenzaba en la escena más cotidiana: un bar. Herb sabía elegir a sus víctimas. Prefería hombres jóvenes, de entre 20 y 30 años, muchos de ellos homosexuales, que frecuentaban la vida nocturna de Indianápolis. En su mayoría eran chicos que vivían al margen, a veces con pocos lazos familiares o en situación vulnerable. Herb se presentaba bajo su falso nombre, Brian Smart, y desplegaba su encanto extraño, esa mezcla entre seriedad y misterio que atrapaba a más de uno. La estrategia era siempre la misma: ganar confianza, invitar a beber y finalmente ofrecer una experiencia diferente. Ahí es donde aparecía su obsesión más perturbadora: la asfixia erótica. Convencía a sus víctimas de que se trataba de un juego, una práctica excitante y sin riesgos. Con una cuerda, o con sus propias manos, comenzaba a estrangularlos, asegurándoles que todo estaba bajo control. Pero él no buscaba un juego. Lo que le producía verdadero placer era el momento en que la vida se le escapaba a la víctima entre los dedos. El poder absoluto, la sensación de decidir quién vivía y quién moría. Esa era su droga, su éxtasis macabro. Una vez consumado el acto, Herb mantenía la calma. Ocultaba los cuerpos en su finca de 7 hectáreas, la ahora tristemente célebre Fox Hollow Farm. Enterraba los restos en el patio, en el bosque cercano, o los dejaba descomponerse en lugares apartados de la propiedad. Para los vecinos, era un hombre excéntrico que pasaba horas trabajando en su jardín. Nadie imaginaba que aquel suelo ocultaba los restos de decenas de hombres. Con el tiempo, perfeccionó su método. Ya no necesitaba improvisar. Sabía a qué bares ir, a qué horas, cómo manipular y cómo desaparecer sin dejar rastros. En los años 80 y 90, la desaparición de hombres homosexuales no siempre recibía la misma atención policial que otros casos. Ese vacío institucional fue su escudo. Le permitió operar durante casi una década sin que nadie sospechara de él. Herb era calculador. Doblaba la ropa de las víctimas, limpiaba rastros y mantenía su fachada familiar intacta. La mayoría de los desaparecidos eran considerados casos aislados. Nadie conectaba los puntos. Nadie imaginaba que todos los caminos llevaban a la misma casa. No solo cazaba, perfeccionaba. Y cuanto más refinaba su técnica, más invisible se volvía, hasta que la tierra de Fox Hollow Farm comenzó a revelar los secretos que él creía enterrados para siempre. Fox Hollow Farm parecía, a simple vista, el sueño americano. Una propiedad de más de 7 hectáreas, con una elegante casa en estilo Tudor, ubicada en el condado de Hamilton, en las afueras de Indianápolis. Para muchos, era símbolo de éxito. Un empresario joven, con esposa e hijos, que había logrado levantar un imperio de segunda mano, y que ahora podía permitirse vivir en un lugar digno de la clase alta. Pero lo que para los vecinos era un idilio, para Herb Baumeister era mucho más que una residencia. Era su escenario privado, su escondite, su laboratorio del horror. La finca se convirtió en el epicentro de su doble vida.
De día, la casa se llenaba de la rutina familiar. Niños jugando en el patio, reuniones sociales ocasionales y la imagen de una familia normal. De noche, sin embargo, la atmósfera cambiaba por completo. Bajo la excusa de viajes de negocios o escapadas nocturnas, Herb llevaba a sus víctimas a la propiedad. En el interior de la casa, todo estaba diseñado para el control. Había habitaciones cerradas, sótanos apartados y rincones oscuros que nadie más visitaba. En ese entorno, desplegaba su sadismo. Estrangulaba a los hombres mientras jugaba con ellos a la macabra fantasía de la asfixia consensuada. Pero lo que para ellos era un experimento, para Herb era la culminación de un impulso asesino. Una vez muertos, los cuerpos no salían de la finca. Herb utilizaba el vasto terreno para deshacerse de ellos, enterraba restos en el bosque, esparcía huesos en los campos, y en ocasiones dejaba que la descomposición siguiera su curso en lugares ocultos de la propiedad. Era un cementerio privado, disfrazado de jardín. Con los años, los restos comenzaron a acumularse. Fragmentos de huesos humanos salían a la superficie, confundidos con piedras blancas. Nadie prestó atención. Incluso los hijos de Herb llegaron a jugar con pequeños huesos, creyendo que pertenecían a animales. La verdad era demasiado perturbadora como para que alguien pudiera imaginarla. Fox Hollow Farm se convirtió en una prisión invisible. Las paredes guardaban los gritos ahogados, el silencio de la muerte y los secretos de un hombre que, cada vez más, parecía perder la delgada línea que separaba su fachada pública de su vida privada. La finca no era solo su hogar, era el monumento a su locura. Fox Hollow Farm era la tapadera perfecta, un refugio familiar por fuera y un cementerio de pesadillas por dentro. Pero tarde o temprano, la tierra habla, y lo que estaba a punto de descubrirse allí estremecería no solo a Indianápolis, sino a todo Estados Unidos. Durante años, las desapariciones de hombres en Indianápolis habían pasado desapercibidas para la opinión pública y, en muchos casos, hasta para las autoridades. La mayoría de las víctimas eran jóvenes homosexuales que frecuentaban bares nocturnos, lugares considerados marginales por la policía en aquella época. El prejuicio y la falta de interés hicieron que las denuncias fueran archivadas con etiquetas como abandono voluntario del hogar o conducta de alto riesgo. Aquello le dio a Herb Baumeister una ventaja macabra: actuar en silencio, sabiendo que nadie estaba buscando con suficiente empeño. La investigación tomó un rumbo diferente gracias al testimonio de un hombre clave, Tony Harris. Él relató que, en una ocasión, conoció a un sujeto que se hacía llamar Brian Smart. Lo describió como un hombre extraño, elegante pero nervioso, que lo llevó hasta una lujosa casa en las afueras de la ciudad. Allí, dentro de una piscina techada, le propuso participar en juegos de asfixia erótica. Tony, sintiéndose en peligro, logró escapar. Aunque al principio la policía recibió el relato con escepticismo, la descripción de la propiedad, una mansión con piscina interior, comenzó a despertar sospechas. El problema era que nadie conocía a ningún Brian Smart. Durante meses, la pista parecía haberse evaporado. Todo cambió una noche en que Tony volvió a encontrarse con ese hombre en un bar. Esta vez, lo siguió discretamente hasta su auto y logró anotar el número de matrícula. El nombre que aparecía en los registros no era Brian Smart, sino Herb Baumeister, un hombre de negocios de Indianápolis, dueño de la tienda de artículos de segunda mano Sav Alot. La policía comenzó entonces a vigilarlo, pero aún no había pruebas suficientes para acusarlo formalmente. La oportunidad llegó cuando su esposa, Juliana, comenzó a sospechar también. Durante años había ignorado los comportamientos extraños de Herb, pero ahora la presión de los agentes la hizo hablar. Admitió que había encontrado restos óseos en la finca familiar, aunque su marido siempre le decía que eran de animales. Finalmente, incapaz de cargar con el miedo, permitió a la policía registrar discretamente Fox Hollow Farm. El hallazgo fue indescriptible. En el bosque, en zanjas poco profundas y hasta cerca de la piscina, se encontraron fragmentos humanos carbonizados y huesos desperdigados. En total, más de 5 restos óseos pertenecientes al menos a 11 personas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Con esas pruebas, la policía ya no tenía dudas. Herb Baumeister era el principal sospechoso de una serie de desapariciones que habían aterrorizado a la comunidad gay durante más de una década. El velo se había rasgado. Los huesos en Fox Hollow Farm hablaban por sí mismos, pero la investigación apenas había abierto la puerta al desenlace más oscuro: la caída de un hombre que preferiría elegir la muerte antes que enfrentar la justicia. El descubrimiento de los restos en la propiedad
Fue el principio del fin para Herb Baumeister. Mientras la policía reunía pruebas, él comenzó a desmoronarse. Su matrimonio con Juliana estaba en ruinas, su negocio entraba en crisis, y la sombra de una investigación criminal lo acechaba día y noche. Herb, que siempre había cuidado de su imagen de padre de familia respetable, ahora se veía rodeado por un cerco que se cerraba con rapidez. Cuando las autoridades intentaron citarlo para interrogatorio, Herb se negó rotundamente. Evitaba cualquier contacto directo y respondía con evasivas, como si aún confiara en que podría escapar. Pero Juliana, al ver el tamaño de los restos descubiertos en su propiedad, solicitó el divorcio de inmediato y la custodia de los hijos. Para Herb, aquello fue el golpe final. Ya no solo era un sospechoso para la policía, sino también un monstruo a los ojos de su propia familia. En junio de 1996, antes de que se emitiera una orden formal de arresto, Herb desapareció. Condujo hasta Canadá y estacionó su coche cerca del lago Huron, en el Pinery Provincial Park. Dentro del vehículo había alcohol, ropa y algunas cartas. Entre ellas, una nota que resultó tan desconcertante como frustrante. Hablaba de problemas familiares, de su matrimonio fallido, de sentirse incomprendido. Pero no mencionaba ni una sola palabra sobre los asesinatos, las víctimas ni los huesos encontrados en su propiedad. El 3 de julio de 1996, tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en un claro del bosque. Herb se había disparado en la cabeza con un revólver calibre .357. Murió de la manera más cobarde, escapando de la justicia. El suicidio dejó a las familias de las víctimas en la incertidumbre, sin confesión, sin juicio y sin una verdad completa. Muchas de las desapariciones quedaron envueltas en el misterio. Se cree que Herb asesinó a más de 20 personas, pero solo se pudieron confirmar oficialmente 11 víctimas gracias a los restos hallados. La caída de Herb Baumeister no fue un triunfo de la justicia, sino un recordatorio de que algunos monstruos logran esquivar el peso de sus crímenes. Herb murió sin rendir cuentas, dejando tras de sí un legado de dolor, preguntas sin respuesta y una oscuridad que persigue a las familias de las víctimas hasta el día de hoy. El caso de Herb Baumeister no terminó con su suicidio. De hecho, en muchos sentidos, fue apenas el inicio de un legado oscuro que continúa proyectando su sombra hasta hoy. La granja Fox Hollow Farm se convirtió en un símbolo del horror, una propiedad de lujo, convertida en escenario de asesinatos en serie, un lugar donde la opulencia se mezclaba con el hedor de la muerte. Tras la muerte de Herb, la finca fue vendida. La nueva familia que se mudó allí, los Graves, pronto descubrió que la casa guardaba cicatrices imposibles de ocultar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a reportarse fenómenos paranormales. Apariciones de figuras humanas cerca de la piscina interior, pasos en los pasillos, voces que susurraban nombres en la oscuridad, y hasta un jinete espectral que, según vecinos, cabalgaba entre los árboles del bosque. Investigadores de lo paranormal llegaron al lugar, y Fox Hollow Farm se convirtió en un destino de culto para los interesados en lo macabro. Más allá de las leyendas de fantasmas, lo cierto es que el legado de Herb también dejó heridas profundas en la sociedad. El caso reveló una verdad incómoda. Durante años, la policía había ignorado las desapariciones de hombres homosexuales, tratándolas como si fueran de segunda categoría. El prejuicio permitió que un asesino en serie actuara impunemente durante más de una década. Este aspecto del caso encendió un debate en los años posteriores. ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado si las autoridades hubieran tomado en serio las primeras denuncias? Los familiares de las víctimas continúan sufriendo la ausencia de respuestas completas. Muchos de los huesos encontrados en la granja eran fragmentos diminutos, imposibles de identificar con la tecnología de la época. Incluso hoy, algunas familias no saben con certeza si sus seres queridos descansan entre esos restos, o si sus cuerpos jamás fueron encontrados. Aunque décadas después, en 2022, el forense del condado de Hamilton, Jeff Jellison, relanzó la investigación con un compromiso renovado para identificar a todas las víctimas restantes. Colaborando con la oficina del forense del condado de Hamilton, la Universidad de Indiana en Indianápolis y la empresa Othram, se utilizó la secuenciación de genoma forense de grado forense, Forensic Grade Genome Sequencing, para crear perfiles de ADN completos. Estos esfuerzos han dado frutos. En octubre de 2023, Allen Livingston, desaparecido desde agosto de 1993, fue identificado. En enero de 2024, Manuel Reséndez,
también desaparecido desde 1993, fue identificado. En mayo de 2024, Jeffrey A. Jones, desaparecido en julio de 1993, fue identificado. Y más recientemente, el 29 de abril de 2025, Daniel Thomas Halloran, nacido en 1972, fue identificado como otra víctima, casi 30 años después del descubrimiento de sus restos. Esta es la 11ª identificación de víctimas de Fox Hollow Farm, y la 11ª vez que Othram ayuda en la identificación de un individuo en Indiana. Estos avances traen un cierre crucial a las familias que han esperado décadas. En agosto de 2024, se dedicó un monumento en Westfield, con los nombres de las víctimas identificadas, un lugar de honor y descanso. Al mismo tiempo, el caso se convirtió en parte de la cultura popular de Indianápolis. Documentales, libros y programas de televisión han retratado la historia del hombre que llevaba una doble vida: comerciante de día, asesino de noche, un vecino afable en apariencia, pero capaz de transformarse en un depredador implacable al caer la oscuridad. Fox Hollow Farm sigue en pie, pero ya no es solo una casa, es un recordatorio físico del vacío dejado por un asesino que nunca enfrentó a la justicia. Cada ladrillo, cada rincón, parece susurrar un mismo mensaje. Allí, en ese suelo aparentemente tranquilo, caminaron hombres que nunca regresaron. El legado de Herb no fue solo una finca embrujada ni un caso policial, sino la prueba de que los monstruos reales se esconden en rostros comunes. Y aunque el asesino haya muerto, el eco de sus crímenes sigue vivo en cada hueso sin nombre, en cada familia sin respuesta, en cada sombra que aún se proyecta sobre Fox Hollow Farm. La historia de Herb Baumeister es más que un relato de asesinatos en serie. Es la crónica de cómo una sociedad puede fallar en proteger a los más vulnerables, de cómo un hombre puede ocultar su verdadera naturaleza detrás de una máscara de normalidad, y de cómo el mal puede sembrar raíces en los lugares más inesperados. Fox Hollow Farm hoy sigue siendo un sitio que muchos evitan y otros visitan por curiosidad. Pero más allá de lo paranormal, el verdadero terror de esa casa está en lo humano, en el silencio cómplice, en la indiferencia de las autoridades y en el vacío que dejó un depredador que nunca fue juzgado. Recordar este caso es un acto necesario, no para glorificar al asesino, sino para honrar a las víctimas, jóvenes con sueños, con vidas que nunca debieron terminar en la oscuridad de una piscina cerrada o en los fríos bosques de una finca. En Delitos sin Tiempo creemos que contar estas historias es mantener viva la memoria de quienes no pudieron defenderse, porque mientras sus nombres sigan siendo pronunciados, mientras sus casos no caigan en el olvido, habrá un pequeño triunfo contra la sombra que los apagó. Si este relato te estremeció, te invito a suscribirte a Delitos sin Tiempo, activar la campanita de notificaciones y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Herb Baumeister realmente actuó solo? ¿O hubo más detrás de las desapariciones que jamás se investigó? Tu participación mantiene viva esta comunidad que busca verdad y memoria en los casos más oscuros de la historia criminal, porque el tiempo pasa, pero los crímenes, y sus ecos más profundos, permanecen. Esto fue Delitos sin Tiempo. Nos vemos en el próximo caso.